Un feliz jueves 3 de diciembre para todos ustedes en este día que ya tenemos algunos datos económicos sobre los cuales estaremos platicando más adelante en relación con el mercado laboral estadounidense, en relación con la destrucción de compañías en México por la pandemia. Pero el tema que nos ocupa el día de hoy tiene mucho que ver con lo que viene para muchos países, para todos los países en el mundo. ¿Cuánto como parte de la recuperación van a estar en capacidad de atraer inversiones? ¿Cuánto el discurso y los hechos están permitiendo que las empresas digan, va, yo apuesto por el mediano y largo plazo, apuesto creando empleos, apuesto siendo parte de la solución? Y estamos hablando de este tema porque lo dimos en el aire en CNN Redacción, pues se anunció la salida de Alfonso Romo, este empresario que se volvió, bueno, primero parte de lo que era la oficina de la presidencia, como el coordinador de la presidencia, pero un empresario que entró pues con el pie izquierdo y se fue pues más o menos igual, y digo que entró con el pie izquierdo porque se supone que él sería el enlace con el sector privado, y entró con el pie izquierdo porque pues él había mandado un mensaje muy claro a los empresarios de que no se preocuparan porque no se iba a cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Ustedes ya saben qué pasó después. Y como esa, hay una cantidad de eventos, incidencias y patrones que indicaban que pues no servía en ese puesto, o al menos su presidente o su jefe pues no lo hacía ser operativamente funcional. Voy a hablar de la repercusión que tiene, pero porque lo que interesa aquí es si esa salida implica que va a mejorar el ambiente, si esa salida implica que la situación se va a empeorar, cuando vamos a hablar de ambientes para invertir y competitividad. Y por eso es que la directora general del INCO, Valeria Moy, economista del ITAM, profesora, me acompaña, porque Valeria, estamos en un momento tan crítico de atraer inversiones, tantos países, no hay dinero que el gobierno tenga en el mundo que pueda decir yo solo puedo. Y yo se lo quiero enfatizar a la gente, porque mira que ayer hice un análisis con Carlos López Jones sobre el tema de los pobres y no pobres en México, y la gente salió a darnos con todo porque dicen que estamos recargados de un lado y no del otro. Entonces, yo te pediría que comenzaras esta conversación explicándole a la gente, y bienvenida y un abrazo, ¿por qué es tan importante hablar de la inversión ahora más que nunca? Mira, Gaby, la inversión para mí es el mejor indicador de las expectativas de un país. Me queda claro que no es un indicador de expectativas, tenemos el indicador de confianza, el de confianza consumidor, empresarios, pero es bien distinto hablar y decir una cosa y es bien distinto hacerla. La inversión te habla de las expectativas que tienen los inversionistas. Ojo, los inversionistas en términos agregados pueden ser inversionistas locales, inversionistas extranjeros, inversionistas chiquitos, grandotes, o sea, porque el que pone un pequeño restaurante o el que pone una gran empresa, también los dos son inversionistas. Entonces, la inversión habla de las expectativas que se tienen, no solo de crecimiento económico, por supuesto que de crecimiento económico, pero también de contratos, de reglas del juego, de expectativas de estabilidad hacia adelante, de certidumbre. Entonces, la inversión es un indicador muy claro de cómo se ven las cosas a futuro. Lo que hemos estado viendo, desafortunadamente, desde hace ya muchos meses, Gaby, y desafortunadamente no es un tema únicamente relacionado con la pandemia, porque evidentemente con la pandemia vimos una caída tremenda en la inversión, pero esto viene dándose desde muchos meses antes. Entonces, lo que hemos visto es una caída continua en la inversión, y por supuesto estas caídas continuas en la inversión van repercutiendo en la posibilidad de crecimiento del país en el mediano plazo, porque nunca, uno no recupera el fruto de la inversión ese mismo día o ese mismo año siquiera. Entonces, la inversión habla de cómo va a crecer el país. Si la inversión hoy se cae o si la inversión lleva cayéndose unos meses, esto nos habla de un freno en el crecimiento del país, y si hay un freno en el crecimiento del país, Gaby, de ahí se detonan muchas más cosas. Falta de empleo, empleo menos remunerado, evidentemente creación de mayor número de población en pobreza. Entonces, la inversión es un indicador muy relevante para hablar de lo que viene, de las expectativas que se tienen y del crecimiento futuro del país, y por supuesto de las condiciones de vida de los habitantes de ese país. Exactamente, lo que acabas de decir es importante, es simplemente decirles, así como se pone una semilla y se espera que crezca una planta, el inicio de una inversión es la semilla a partir de la cual se espera que en el futuro se vean cosas mejores. Si la inversión privada está cayendo y está en mínimos históricos en México, si el trabajo de Alfonso Romo era justamente mejorar la relación del sector privado para fomentar las inversiones,
Y se va Alfonso Romo, y tú sabes que ha habido una gran cantidad de analistas que ya pensaba Alfonso Romo, pues parece más un florero, es decir, elemento decorativo que elemento operativo, digamos que funcional, positivo, efectivo. ¿Qué te dice esto? Bueno, yo creo que hay que entender bien la señal de Alfonso Romo. Sinceramente, creo que no va a cambiar mucho el entorno de inversión y de confianza de la inversión, la salida de Romo del gabinete, porque la verdad es que los empresarios, por su lado, con diferentes grupos, han hecho una especie de relación, una especie de vínculo con el presidente, y hoy vemos que se negocia directamente CCE, Consejo Mexicano, más allá de una intervención de Alfonso Romo. Sinceramente, Gaby, mi opinión es que no va a cambiar mucho la relación con del presidente o de la administración con el sector privado, estando Romo o no estando Romo, ¿no? No con esto quiero decir que vaya a mejorar la relación o vaya a empeorar la relación, simplemente digo que no vislumbro en el corto plazo un gran cambio en la relación entre sector privado y sector público a partir de la salida de Romo. Eso implicaría que no estás necesariamente viendo que se radicalice, digamos que la conducta del gobierno federal expresada a través de los mensajes del presidente, porque una cosa es que reciba a BlackRock, una cosa es que reciba a estos empresarios internacionales y tuitee al respecto, pero otra cosa que también hace en un carril paralelo es hablar en la mayoría de los casos de forma negativa de los empresarios y lo que representan como corriente ideológica. Ese es un tema. Lo que yo creo que el mayor problema inherente a lo que estamos viendo ahorita es que el presidente ve a los empresarios en términos generales de forma negativa y ve la creación de utilidad, la generación de utilidades de forma negativa. Yo creo que ese es uno de los problemas. Él siempre habla de que las utilidades tienen que ser razonables y esa definición que entiendo perfectamente que conecte con el sentimiento de la gente, conecta con el de todos, conecta desde luego también con el mío. Sin embargo, Gaby, ¿qué es una utilidad razonable en términos de mercado? Y entonces lo que va generando es esta otra vez polarización entre el mundo empresarial y el resto de la población, cómo se ven a los empresarios, cuando al final del día, pues los empresarios son lo que genera empleos, lo que genera salarios, y al final también lo que vemos es mayor creación o menor creación, en caso de que vaya desapareciendo, de empleo formal. Estas son las empresas que dan empleo formal en el país, porque lo demás, Gaby, se vuelve empleo informal. Esta creación de pequeñas empresas, pequeñas unidades económicas a raíz de las familias o de los amigos, que se quedan siempre en un esquema muy pequeño de informalidad. Y cuando hablamos de prestaciones, siempre estamos buscando que los trabajadores tengan derechos, tengan prestaciones, pues cuando hablamos de prestaciones y de derechos, el sector informal no tiene una sola prestación, no tiene un solo derecho. Entonces, lo que tendríamos que fomentar es mayor inversión en el país, mayor inversión que repercuta en creación de empleos formales y en crecimiento económico. Yo creo que ahí es un tema muy delicado que tiene que replantearse la administración pública, que tendría que me gustaría quizás que se replanteara el presidente, porque al final del día México ha caído tanto en la inversión y tiene una oportunidad de crecer de nuevo, ¿sabes? O sea, es como ver el vaso medio lleno. Dado que has caído tanto, tienes la oportunidad de recuperarte. Y el momento, Gaby, está ahí. O sea, de verdad no creo que haya mejor momento para tratar de volver a capturar la inversión que se ha perdido, porque en términos de crecimiento económico es cuando más que nunca vamos a necesitar inversión en diferentes partes del país, por supuesto que en el sur de manera urgente. Entonces yo creo que la oportunidad está, el espacio está ahí, la ventana está ahí. Dudo que el presidente lo tome, dudo que el presidente cambie la relación que tiene, pero me gustaría verlo, y me gustaría verlo por el bien del país al final del día. Totalmente de acuerdo. Valeria Moy, una cosa que sí me parece importante y te pido tu opinión también es que el presidente en el discurso de este, bueno, es que ya no puedo decir este segundo discurso, ¿no? Porque del segundo año de gobierno, digamos. Exacto, en el contexto del segundo año de gobierno, sí hay una cosa que me apena muchísimo, y esto lo he hablado con economistas y lo he hablado incluso con Alicia Bárcena de las CEPALES, este universo de actores que sean familias o empresas de la clase media está ausente del discurso de López Obrador y ausente de las fotografías de López Obrador. Llegan los empresarios internacionales que son
non plus ultra, ¿no? Un BlackRock, gente influyente. Tienes en la foto a un Carlos Slim, tienes en los viajes que van acompañando al presidente estos enormes, grandes, inmensos empresarios que no están en riesgo. No quiero decir que no sufran con sus empresas a partir de lo que está sucediendo con la pandemia, pero tienes este extremo que lo ves en fotografías del presidente, no se refiere mucho a eso, pero sí dice que lo han ayudado, y tienes el otro extremo, que es el pueblo y sin el pueblo y nada con el pueblo y los changarros, etcétera. Esta parte la parte de en medio que refleja las familias de clase media y los empresarios de clase media que no la tienen tan fácil como un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, que por cierto todos ellos son parte de este consejo empresarial y son mediáticos, gran parte de ese consejo es mediático, es decir, tienen medios estas empresas. Esta parte central no está reflejada ni en las fotos, ni en el discurso, y muy poco, diría yo, en las medidas. ¿Estás de acuerdo primero? ¿Y qué te dice esto? Estoy de acuerdo que no está reflejada en las fotos, no está reflejada en las medidas, Gaby, pero al final del día sí está reflejada en la realidad. Con los últimos censos económicos del INEGI, sabemos que hay un poco más de 4 millones de empresas, pero de esas empresas, el 94% son empresas micro. Ya ni siquiera hablamos de pequeñas empresas, hablamos de empresas micro, que son aquellas que tienen entre 0, ojo, entre 0, ni siquiera entre 1, entre 0 y 10 empleados. Entonces, no nos gustarán, no estarán en la foto, no estarán en los medios, pero Gaby, están en todo el país y todos los vemos, ¿no? Entonces, las microempresas son la gran mayoría de las empresas. El reto es cómo hacemos que esas microempresas puedan crecer, puedan formalizarse, puedan volverse productivas, puedan volverse competitivas. Ese es un gran reto, porque otra cosa que vemos es una enorme rotación de estas pequeñas o estas microempresas. Se van muriendo, pero van surgiendo otras. ¿Y por qué van surgiendo otras, Gaby? Pues porque no hay opción, porque la gente tiene que trabajar, porque no hay un sistema de seguridad social que te cache en caso de no tener un empleo. Entonces, si pierdes uno, si pierdes ese micronegocio, Gaby, tienes que poner otro, no te queda mucha opción. Entonces, hablábamos brevemente de lo que presentó el INEGI ayer y se hablaba de que se habían muerto 1 millón de empresas en esta pandemia, pero también han nacido como 600,000. Entonces, porque no te queda de otra, no tienes opción, ¿sabes? Entonces, yo creo que esta destrucción creativa la deberíamos devolver más formal para que pudieran al final del día estas empresas, obviamente las que tengan posibilidades, que puedan crecer y puedan volverse mucho más productivas, porque la productividad al final del día, Gaby, va a ir pegada a los salarios y a la mejora de las condiciones de vida de quienes forman estas empresas. ¿Es caro hacer empresa en Estados Unidos, perdón, en México, de manera formal comparativamente hablando con otros países, ¿vale? Es caro, es muy caro. En la formalidad te sube el costo más o menos 47%, en ocasiones más, en ocasiones menos, hay que decirlo. Pero también, Gaby, y esto es bien importante, la extorsión a la que están sujetas todas las empresas, ¿no? Desde que son muy chiquitas hasta que son muy grandes las empresas. Todas ven alguna etapa de extorsión porque te cobra el de la cuadra, porque te cobra el derecho del tianguis. Estamos viendo una economía que está muy mermada en ese sentido. Luis de la Calle acaba de publicar un libro muy interesante en ese sentido. Qué bueno que me dices, porque sí, nos había platicado que lo querían, es decir, es el impuesto adicional por la inseguridad, el impuesto adicional por tener un espacio, como el impuesto adicional que tenemos los ciudadanos si es que quieren estacionar en la calle, que es la vía pública, pero si hay una persona que necesita que le des un poco de dinero, se lo das. Estamos acostumbrados, es parte de la cultura, pero hay quienes te dirían, no debería, porque no me alcanza, y si no me alcanza, ¿por qué tendría que estar repartiendo y no otras maneras, ¿no? Pero es la manera en la que se ha vivido. Vale, te quiero preguntar, ya para cerrar, el mensaje del presidente López Obrador versus la realidad, tu digamos, reflexión final y lo que nos espera en los próximos meses en vista de lo que estás viendo ya el día de hoy. Bueno, yo creo que el mensaje del presidente, sinceramente, Gaby, yo no esperaba algo distinto. Por supuesto que ya estamos acostumbrados a tener otros datos, a tener otra información. Y bueno, en lo que a mí me gusta y en lo que a mí me enfoco, que son los datos económicos, pues la realidad es muy distinta al país planteado por el presidente. Lo que estamos viendo es una caída que muy probablemente estará cerca del 10% para este año, una caída que no hemos visto
pues prácticamente casi en un siglo. Y el tema, Gaby, más allá de la caída, porque uno puede decir, bueno, a todo mundo le pasó, a todos los países les tocó, todos los países van a vivir una caída histórica. Sí, eso puede ser cierto, pero no se nos olvide, Gaby, que la economía mexicana venía cayendo desde antes. El año pasado tuvo un decrecimiento de 0.3%, que podemos ponerle el nombre que quieras, recesión, contracción, la que tú quieras, pero al final del día es una menor producción, hay menos bienes y servicios disponibles para la población, y eso ocasionó que la pandemia nos agarrara en un muy mal lugar. ¿Cómo viene 2021? ¿Qué va a ser de 2021? Y las perspectivas de recuperación, Gaby, tampoco son demasiado optimistas. La más optimista es la de la Secretaría de Hacienda, que estima una recuperación de 4.6%, que tú imagínate, si caes casi el 10% y te recuperas, entre comillas, 4.6%, pues todavía estás muy distante de tener una verdadera recuperación. Entonces, yo creo que la situación económica se vislumbra complicada para los siguientes años, y si le agregamos el factor de crecimiento poblacional, pues se ve todavía más complicada. Este 2,5% de crecimiento que tanto criticamos en algún momento por decirlo mediocre, por decir este crecimiento no es suficiente para una economía como la mexicana, hoy suena prácticamente aspiracional después de la caída que vamos a tener este año. Me haces pensar incluso, y ya con esto me despido, pero te lo quiero dejar en dos cosas. La primera, ya los analistas de JP Morgan empezaron a decir que por esta escalada de contagios en Estados Unidos, ayer se vivió el día más mortal. California ya empezó a tomar estos pedidos de confinamiento, quédate en casa. Ya empezaron a rebajar el crecimiento y ya empezaron a ver una W en enero. ¿Qué va a pasar en el caso de México, que se ha pegado tanto a esa recuperación? Vamos a ver. Y te quería pedir que hagamos un encuentro pronto, porque en el tema de las vacunas, ¿vale? Y sobre todo la de Pfizer, el desafío logístico que no tiene precedentes parece que coloca a todos los países ricos, emergentes y no, en una línea de arranque, y a ver quién tiene las cadenas de frío, las carreteras, los medios logísticos, la competitividad para acercar esas vacunas a la gente. A mí me parece que el experimento de la vacuna va a desnudar todavía más qué tan preparados estamos en otras condiciones, y entonces hablamos de competitividad, y tú representas precisamente al INCO y me parece un tema fascinante. Encantada, Gaby, encantada de platicar, porque sí, en efecto, ahí nos daremos cuenta de toda la infraestructura que no hemos construido y por qué se necesita infraestructura. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo muy de frente con la implementación de la vacunación, Gaby. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo, abrazo. Valeria. Chao.